Pues muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión virtual de la Asociación de Enfermería, Urgencias, Trauma y Desastres AC, con el tema de seguridad del paciente en los servicios de urgencia. Muchísimas gracias, maestra Lore, por estar el día de hoy con nosotros y presentarnos este importante tema. Les presento la maestra Lorena Escareño Maldonado, es licenciada en Enfermería Obstetricia en la Universidad Autónoma de México. Tiene la especialización en educación y docencia en el Instituto Politécnico Nacional, curso posttécnico de enfermería pediátrica en la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE, UNAM, encargada de la jefatura de enseñanza de enfermería, coordinadora de enfermería y gestora de calidad del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, así como auditor del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015. Cuenta con varios diplomados, entre ellos es Seguridad del Paciente, Gestión de Riesgos, Certificación de Hospitales, Gestión de Eventos Adversos, Gestión de Indicadores del Sector Salud, Análisis Causa-Raíz, Mapeo de Procesos y Documentación para la Calidad de Salud. Actualmente está cursando la Maestría de Gestión en la Calidad de Instituciones de Salud y en este momento es jefa de servicios de la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad, donde encabeza el equipo de seguridad del paciente del ISSSTE. Muchísimas gracias, maestra, por estar el día de hoy con nosotros. Trabajamos diariamente y sabemos que es un tema sumamente importante por todo el estrés que se vive en ese tipo de servicios tan caóticos, que muchas de las veces se puede soslayar la seguridad del paciente, dado pues todos esos aspectos que se generan durante la atención de ese tipo de pacientes tan críticos y tan agudos. Pues no me queda más que ceder los controles, maestra, y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, maestra Lilian, por la presentación. Y también quisiera agradecer a todo el equipo organizador para poder hacer realidad este evento de parte de la asociación. Y sobre todo agradecer a la licenciada Beatriz Sánchez Ramos, la presidenta de la Asociación de Enfermería Trauma y Desastre, por haberme hecho esta cordial invitación para poder platicar con ustedes de este tema muy importante. Sobre todo la importancia que tiene en este servicio tan crítico, como lo comentaba la maestra Lilian, en urgencias, un servicio en el que es por demás complejo, que es por demás estresante, y que todos los procedimientos de alguna u otra manera que nosotros vamos a hacer así nos van a poner en una situación de riesgo. A nosotros y en una situación de riesgo también a los usuarios, en los que durante nuestro proceso de atención seguramente los podremos alcanzar con algún tipo de daño. Y ahorita lo vamos a ver. Pues muchísimas gracias por estar aquí y vamos a dar inicio con la presentación o con el tema que nos ocupa el día de hoy, que es hablar de la seguridad del paciente en los servicios de urgencias. Bueno, pues miren, yo quisiera platicar con ustedes acerca de este tema tan importante. Y quisiera comentarles, quisiera empezar con el tema diciéndoles que en la actualidad los sistemas de salud son demasiado complejos. El sistema de salud se ha convertido en algo que es alto riesgo para la atención de los pacientes. En el ejercicio de la medicina se ha pasado de ser simple, de ser poco efectiva y relativamente segura, a ser compleja, a ser efectiva la atención, pero potencialmente peligrosa. Y potencialmente peligrosa si no existen adecuadas barreras de seguridad que impidan que le generemos algún tipo de daño a nuestro paciente. Pero derivado de la complejidad que ha tenido en la actualidad los sistemas de salud, o derivado de la complejidad que se da por la alta tecnología que se maneja actualmente, es importante que todas las instituciones para las que nosotros laboramos, todas las instituciones con las que estamos o que participamos nosotros de alguna o de otra manera, tengan estrategias institucionales que establezcan políticas en materia de seguridad del paciente de una manera que puedan darse a conocer a todos los profesionales de la salud, que conozcan cuáles son los riesgos que pueden existir durante su proceso de atención, pero sobre todo cuáles son las estrategias de mejora que tendrían que implementar para evitar que esto suceda. Ya lo había comentado desde un inicio, el solo hecho de ser un servicio de urgencias nos pone en esa situación de riesgo a todos los trabajadores
y también, sobre todo, a los pacientes y a su familia. Y entonces es importante que derivado de esto, pues todas las unidades o la alta gerencia, donde quiera que nosotros nos encontremos, pues además de implementar todas estas estrategias de mejora, no solamente las implementen y no solamente tengan políticas en materia de seguridad, sino que además generen ese compromiso para poder darla a conocer a todos los colaboradores y que se empiece a generar una cultura de seguridad. Una cultura de seguridad que nosotros vamos a ir viendo que empezamos a trabajar con ella siempre que nuestras prácticas inseguras o los procedimientos de riesgo que tenemos durante la atención a los usuarios, pues se vea mejorada con barreras de seguridad. Esas serían parte de la organización o parte de la estructura que nos dé a conocer todas esas estrategias. Sin embargo, más adelante vamos a ver que no solamente la organización, no solamente los tomadores de decisiones son quienes tienen que implementar esas estrategias, porque nosotros también somos parte de esa organización. Y pues bueno, así como en Protección Civil, o que decimos que Protección Civil somos todos, pues bueno, también seguridad del paciente la vamos a formar todos. Estas políticas que establezcan las instituciones de salud o que establezcan desde la institución donde quiera que ustedes se encuentren, pues tienen primero que instituir una cultura de seguridad. Y cuando nosotros hablamos de esta cultura de seguridad del paciente, tenemos que también hablar de una cultura justa con relación a los eventos adversos en los que nos vamos a ver seguramente nosotros envueltos, sea de manera directa o de manera indirecta, pero que a final de cuentas tiene la organización que darnos esa confianza de sentirnos partícipes, primero, de las estrategias que se toman en materia de seguridad y, en segundo lugar, cuando nos vemos envueltos en un evento adverso, tener la confianza de poder reportarlo, derivados de todas las políticas que se están trabajando. Esta cultura de seguridad también tiene que ser no punitiva, pero que no fomente la irresponsabilidad de los profesionales de la salud o que no fomente la conducta temeraria, que también más adelante vamos a comentar un poco a qué se refiere al respecto de los eventos adversos. Reducir, por supuesto, la incidencia de los eventos adversos, ya lo habíamos comentado, el crear y fomentar un entorno seguro durante la atención o durante nuestras horas que estamos laborando en la institución, tendríamos que tener ese entorno seguro. Y también, además, pues educar, entrenar, capacitar al respecto de todas las barreras de seguridad que se han venido trabajando o que se tienen que trabajar en estos servicios tan complejos para que todo el personal las conozca y que al conocer todas estas estrategias, seguramente que nosotros tenemos que observarlas. Acuérdense que es normatividad. Y hay mucha normatividad, por ejemplo, la seguridad del paciente la vamos a ver nosotros en todas las estrategias, en las políticas, en las normas oficiales mexicanas, en toda la normatividad que nos emana el Consejo de Salubridad General y que por ser máxima autoridad en materia de salud en México, pues tendríamos que observar de manera obligada. Pero no basta con que la organización o los tomadores de decisiones nos proporcionen todas esas estrategias, nosotros tendríamos que buscarlas también. Recuerden que al ser de observancia obligatoria, pues el desconocimiento no nos va a eximir de ninguna responsabilidad al desconocerlas. Y antes de entrar en materia directa de lo que que es la seguridad del paciente o que son las acciones esenciales en el servicio de urgencias, vamos a hablar un poquito de lo que es la seguridad del paciente para que tengamos como un preámbulo de por qué la importancia de este tema. Ya les había comentado que la organización tiene que ver con la implementación de la seguridad del paciente, justo por esto, porque tiene que implementar una serie de procesos de la organización con la finalidad de que al implementarlo se reduzca la probabilidad de producir algún evento adverso a nuestro paciente hasta un mínimo aceptable. Y vamos a ver que el concepto nos dice que hasta un mínimo aceptable porque
el error es inherente a la condición humana. Dado todos los procedimientos tan complejos, seguramente que en algún momento se va a transgredir una barrera de seguridad y vamos a alcanzar a nuestro paciente con algún tipo de daño. Pero la organización, lo que yo les había comentado, la organización no son sus directores, no son sus jefes de área, no son sus coordinadores. La organización somos todos y todos de alguna u otra manera vamos a empezar a fomentar este tipo de acciones que nos eviten o que nos conlleven a evitarles daños innecesarios a nuestros beneficiarios. Estas actividades, estas cifras que ustedes pueden ver aquí son justamente el motivo por el que hemos implementado todas estas políticas en materia de seguridad. Y no nada, lo que les comentaba también, no nada más en México. Estas políticas se tienen que implementar a nivel mundial, porque así lo solicita y así lo pide la Organización Mundial de la Salud. Seguramente que todos los países tienen algún tipo de estadísticas y algún tipo de incidencias con respecto a los eventos adversos que se derivan durante el proceso de atención en sus diferentes unidades. Sin embargo, aquí en México, como ustedes pueden observar, tenemos una cifra muy elevada. Pero a pesar de estas cifras, muchos autores nos dicen que estas cifras seguramente están muy elevadas, sobre todo en aquellos países que están en vía de desarrollo, que es el caso de nuestro país. De tal manera que esto que ustedes ven es una ventana de oportunidad en la que el 62% de todos los eventos adversos que se cometen en nuestras unidades médicas pueden ser prevenibles. Recuerden que hay eventos adversos que pueden ser prevenibles y otros que definitivamente no lo vamos a poder prevenir, pero que sí podemos implementar esas estrategias a través de la organización para disminuir hasta un mínimo aceptable el daño que le estamos causando a los pacientes. Entonces, ustedes observen que realmente aquí en México el 8% de los pacientes que se hospitalizan van a sufrir algún tipo de daño. Y un porcentaje de ellos también va a fallecer durante su atención o durante su estancia en nuestras unidades hospitalarias. Estas cifras son las que nos llevan a implementar todo este tipo de estrategias para disminuir el riesgo. Pero si nosotros hablamos un poquito de lo que es la seguridad del paciente, vamos a ver que a diferencia del concepto de la seguridad del paciente, es que la cultura tiene mucho que ver con nosotros de manera individual y tiene mucho que ver también que lo trabajemos en conjunto con nuestros demás compañeros durante nuestras actividades diarias. Porque la cultura de seguridad no es más que el producto de los valores, las actitudes, las percepciones, el comportamiento que nosotros tenemos en nuestras unidades y que puede ser individual o de manera colectiva, que al implementar todos estos valores o estas actitudes, pues van a determinar el compromiso que nosotros tenemos con la gestión de la salud y de la seguridad, pero no nada más de la organización o como partícipes de la organización, sino además de nosotros. Basta con que nosotros queramos trabajar con estas actividades o con estos valores, con estas actitudes, para que podamos empezar a desarrollar esta cultura de seguridad. Es así que cuando nosotros trabajamos en ausencia de la cultura de seguridad, podemos observarla porque tal vez sería muy fácil que nosotros pudiéramos voltear a nuestro alrededor, voltear simplemente a nuestro servicio o voltear a ver a nuestros compañeros y vamos a ver que durante este proceso de atención tenemos una serie de comportamientos de riesgo o de prácticas inseguras, pero que además estos comportamientos de riesgo se han convertido en una norma. Son una norma porque así se ha venido haciendo todo el tiempo. Porque así cuando llegué a este servicio me dijeron que así lo hiciera, que así lo trabajara, pero a veces no tenemos una fundamentación o no tenemos una evidencia que nos esté diciendo por qué lo hacemos de una u otra manera. Muchas veces las mismas instituciones nos dan la pauta
para que podamos trabajar con esos comportamientos inseguros y con comportamientos de riesgo, porque no tenemos a lo mejor la estructura, porque no tenemos los insumos, porque no tenemos los recursos, y entonces siempre tomamos atajos, siempre tomamos el camino más corto para hacer un determinado procedimiento. Sin embargo, es importante que si nosotros nos encontramos en esta situación, pues tratemos de implementar esas barreras de seguridad que nos impidan que le generemos un daño al paciente. Entonces, es importante que ustedes volteen a ver su entorno y que detectemos cuáles son esas prácticas inseguras, porque además las prácticas inseguras no son más que condiciones activas que cuando se conjuntan con las condiciones latentes que se encuentran en todos los procesos que tenemos establecidos en la organización, entonces al hacer la suma de las dos vamos a generarle un daño al paciente. Entonces recuerden esto siempre, existen dos tipos de condiciones que van a generar ese daño. Las condiciones latentes que se van a dar desde la organización por los tomadores de decisiones y las condiciones activas que son las que nosotros trabajamos cuando ejecutamos un procedimiento de riesgo o cuando ejecutamos una práctica insegura, cualquiera que sea. Por lo que entonces es importante que nosotros estemos evaluando constantemente cuáles son este tipo de prácticas y vayamos trabajándolas para evitar que transgredamos esas barreras de seguridad y que alcancemos a nuestro paciente con algún daño. Entonces, esto sería cómo podríamos observar que nosotros tenemos ausencia de cultura de seguridad en nuestros servicios. Pero quiero comentarles también que la seguridad del paciente ya es un tema de todos los profesionales de la salud. El mismo diario oficial de la Federación, en la publicación de las acciones esenciales, nos dice que tendríamos que trabajar con estas acciones esenciales y que tiene que ser de observancia obligatoria para todos los que integran el Sistema Nacional de Salud. Es decir, no podemos hacer a un lado ni al personal de vigilancia ni al personal de limpieza que tienen mucho que ver con estas acciones de seguridad del paciente. Y más adelante vamos a ver en dónde cada uno de los profesionales de salud tienen que ver justamente con la implementación de las políticas en esta materia de seguridad. Entonces, no olvidemos que la seguridad del paciente es un tema de todos y que desde donde ustedes se encuentren o desde donde nosotros nos encontremos, el implementar esas estrategias son de una relevancia tan importante porque le podemos cambiar el momento a un paciente y no solamente vemos nosotros que vamos a cambiarle la vida al paciente, sino también a la familia, a los amigos, que ellos más adelante se van a convertir en primeras víctimas también y vamos a mover su entorno laboral, su entorno social, su entorno familiar. Y esa es alguna de las partes que nosotros no vemos cuando tenemos esas prácticas inseguras, ¿no? Y que al fin de cuentas le vamos a causar un daño a los usuarios. Seguridad del paciente es un tema de todos entonces, pero para que nosotros podamos trabajar con seguridad del paciente, pues tendríamos que hablar de procesos. Tendríamos que hablar de procesos perfectamente bien establecidos y al menos todos ustedes tendrían que conocer cuáles son los procesos o cuáles son los procedimientos que tendrían que estar implementados en el servicio de urgencias para que todos aquellos procedimientos que le van a realizar al paciente no sufran esa variabilidad. La variabilidad en el procedimiento es que vamos a tener desafortunadamente errores que vamos a ir cometiendo. ¿Cuántas probabilidades tenemos de cometer un error en un procedimiento o en una actividad que no tenemos perfectamente diseñada? Es igual a las veces en que se realiza. Es decir, si 20 personas hacen el mismo procedimiento, tenemos 20 oportunidades o nos vamos a equivocar 20 veces en el mismo procedimiento, porque tenemos esa variabilidad por no tener un procedimiento perfectamente establecido. La importancia que tiene la seguridad del paciente es que todas esas actividades o todas esas barreras de seguridad se estandaricen y lo hagamos de la misma manera en el turno matutino, en el nocturno, el fin de semana, el domingo, a las 3 de la mañana.
de una manera estandarizada porque conocemos perfectamente el procedimiento y conocemos perfectamente cuál es la normatividad del servicio en el que nosotros nos encontramos en este momento, sobre todo porque al ser un servicio tan complejo, corremos el riesgo definitivamente de causarle incluso un evento centinela a nuestros pacientes. Pero esta seguridad del paciente o estas políticas en esta materia surgen a partir de cuándo y por qué tenemos ahora que trabajar con estas estrategias. Todos ustedes conocen esta publicación de Errar es humano, que fue transformador justamente para la seguridad del paciente, ya que trajo el problema de los errores médicos a la vista de todo el público. Y es que no es que no supieran que nos estaban generando estos daños, es que no los estaban publicando o se estaban subregistrando. Pero antes de la publicación de este informe, también muchos de los líderes de las principales organizaciones de salud, pues no lo sabían. Y vuelvo a lo mismo, no es que no lo supieran, es que no lo teníamos documentado. Sin embargo, cuando esta publicación sale a la luz pública, porque bueno, fue que hicieron un estudio en el que se dieron cuenta de muchos de los pacientes que se atendían en las unidades hospitalarias de un hospital en Estados Unidos, pues encontraron que realmente un porcentaje muy elevado sufría de algún tipo de daños. Cuántos de ellos fallecían y que además la mitad prácticamente de los eventos adversos se podían haber prevenido. Pero además este informe trajo o comentó también varios puntos importantes. Primero, que los errores médicos eran muy comunes, muy costosos. Los eventos adversos o los eventos centinela le generan un gasto muy elevado a las instituciones de salud y nosotros muchas veces no vemos, solamente los que trabajamos en instituciones privadas podemos observar que cada una de las agujas, de las jeringas, de los guantes, de las gasas que nosotros utilizamos o que desperdiciamos, van a tener un costo y se lo van a cobrar al paciente o no lo van a cobrar a nosotros. De tal manera que podemos ver en el sistema privado, sí podemos ver el costo de las cosas, podemos ver el costo de la atención, no así en las instituciones públicas en las que existe un total derroche y un total desperdicio de todos los insumos. Finalmente nosotros no vemos el costo. Pero si nosotros hiciéramos un análisis de lo que le generan, se llaman costos ocultos. Y costos ocultos porque las instituciones no tienen programado un presupuesto para mitigar o para corregir los eventos adversos. Ellos tienen un presupuesto asignado para proporcionar atención médica, pero cuando sucede un evento adverso, entonces el administrador tiene que destinar parte de su presupuesto a comprar, por ejemplo, equipo, instrumental, insumos, medicamentos, por ejemplo, antibióticos de alto costo, para ser utilizados en las infecciones asociadas a la atención de la salud. Recuerden que todas las infecciones que se generan mientras el paciente se encuentra hospitalizado es un evento adverso y se tiene que reportar como tal, pero eso le va a generar un alto costo a la institución que no tenía programada. Y así, por ejemplo, todo el tratamiento avanzado que se compra para tratar las úlceras por presión es un costo oculto también porque no se tenía programado. De tal forma que, bueno, entonces los eventos adversos son muy costosos. Estos problemas de los eventos adversos, pues son relacionados con el sistema, con los procesos o con la estructura y que no tiene nada que ver en muchas ocasiones con el personal que genera este daño. Recuerden que para que pueda existir un daño al paciente, tiene que conjuntarse esas condiciones latentes que están en el proceso, en la estructura, y que se junta con las condiciones activas, que son las que generamos nosotros cuando tenemos una práctica insegura. Pero lo mejor de todo es que estos eventos se pueden prevenir y que además la seguridad siempre se va a poder mejorar. Siguiendo con un poquito con los antecedentes, no nada más en la publicación de Errar es humano, a partir de 1999 se empieza a trabajar con estas estrategias a nivel mundial.
Aquí nosotros en esta misma fecha se inicia con el Programa Nacional de Certificación. Más adelante la Organización Mundial de la Salud pues le pide a todos los estados miembros que pertenecían a esta asamblea a que prestaran atención a los problemas que se estaban presentando en materia de seguridad del paciente en su sistema, pero que además los consolidaran, que voltearan a ver qué era lo que estaba sucediendo. Pero no es hasta 2004 cuando la misma Organización Mundial de la Salud crea la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, ahora se llama Programa para la Seguridad del Paciente, y que les decía, no nada más quiero que voltees a ver qué es lo que está sucediendo, sino que además ahora coordines y difundas estrategias en materia de seguridad y que las des a conocer a nivel mundial para que todos empecemos a estandarizar todas esas acciones. Y a partir de esa fecha, pues la organización empieza a emitir o nos empieza a publicar determinadas estrategias, como por ejemplo, nos lanza las 9 soluciones en materia de seguridad del paciente, que posteriormente fueron la pausa o la pauta para desarrollar las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, y nosotros nos retomamos para poder trabajar con las acciones esenciales de seguridad del paciente. Pero no nada más, pues fueron estas 9 soluciones. Además, también pues nos lanzó la campaña de la cirugía segura, salvavidas, de la higiene de manos, del uso de antimicrobianos, todas estas estrategias que todos nosotros conocemos y que de alguna manera las llevamos en nuestras instituciones, pues son políticas en materia de seguridad del paciente que nos emite la OMS para que sean adoptadas y que las estandaricemos en nuestras unidades. Aquí en México, en este periodo de 2001 y 2006, seguramente que ustedes deben de conocer esta Cruzada Nacional por la Calidad. Esta Cruzada Nacional por la Calidad fue una estrategia que tomó la gestión del gobierno en este periodo y la lanzan justamente como una política que tuvo un auge muy importante a nivel internacional. Esta cruzada fue un referente internacional para aquellos países que no contaban aún con políticas en materia de seguridad del paciente. Entonces lo toman como referente, pero además quiero comentarles que durante esta cruzada nacional, pues también se desarrollaron normas oficiales mexicanas, las guías de práctica clínica, los comités de calidad y seguridad del paciente. Seguramente ustedes conocen que las unidades tienen que reportar y subir al sistema de la Secretaría de Salud ciertos indicadores como las infecciones asociadas a la atención de la salud, el trato digno, los medicamentos, el tiempo de espera. Todo eso que se está subiendo a una plataforma, pues fue derivado de esta Cruzada Nacional por la Calidad de la Salud. Y todavía, además, nosotros seguimos trabajando con muchas de las estrategias que nos lanzó esta cruzada. Y bueno, también en estas mismas fechas se lanzan algunas publicaciones ya de los estándares para la implementación o para la certificación de establecimientos de salud aquí en México y que son emitidos por el Consejo de Salubridad General. Recuerden que el Consejo de Salubridad General es máxima autoridad en materia de salud aquí en México y que la normatividad que nos emite, pues tenemos que observarla de manera obligada. Esta publicación, ¿por qué les presento este modelo? ¿Qué tiene que ver con la seguridad del paciente? Bueno, tiene que ver todo, porque es quien nos va a dar la pauta para que nosotros podamos trabajar en materia de seguridad del paciente en nuestras unidades de urgencias, cuando tenemos al frente un paciente de trauma, cuando tenemos al frente un paciente que tenemos que darle reanimación cardiopulmonar, que tenemos que darle cierto tipo de terapias ya demasiado invasivas. Bueno, pues este modelo nos dice qué es lo mínimo que tenemos que tener para poder darle una mejor atención a nuestros pacientes. Y si ustedes lo pudieran revisar, el apartado que trata del QPS, pues específicamente tiene que ver con toda la atención que nosotros le vamos a proporcionar a todos nuestros usuarios. Estas acciones esenciales, ya les había comentado, pues fueron creadas por el consenso que se tuvo entre el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud como máximas autoridades. Bueno, pues ellos se reúnen, retoman, por supuesto, las 6 metas internacionales de seguridad del paciente que fueron emitidas en su momento por la Joint Commission y
las lanzan, pero además no solamente retoman las 6 metas internacionales, sino que además agregan 2 más que tienen que ver con el registro y análisis de eventos adversos y, por supuesto, la cultura de seguridad del paciente, que es la número 8. Cuando nosotros implementamos las acciones esenciales, vamos a cumplir con 59 elementos medibles o 59 aspectos que nos pide el Consejo de Salubridad General como barreras de seguridad para que evitemos daños innecesarios a nuestros pacientes. Aquí quiero comentarles que es importante que ustedes reconozcan que no podemos hablar ya de metas internacionales en nuestro país. Si son retomados, sí consideramos las metas internacionales, pero específicamente en México son acciones esenciales para la seguridad del paciente. De tal manera que cuando ustedes vean algún procedimiento que siga hablando de metas, entonces hay que ya, seguramente hay que rediseñar nuevamente ese procedimiento para que hablemos ahora de acciones esenciales. Estas acciones esenciales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2017. Ya tenemos algunos años y todavía hemos observado que, pues, desafortunadamente, muchos de nuestros institutos aún no trabajan con estas políticas en materia de seguridad del paciente. Y lo que les había comentado, declara la obligatoriedad de todos los profesionales de la salud o de todos los integrantes para que las implementemos. Entonces, el Diario Oficial no nos dice, obsérvenlas y bueno, ustedes tienen que saber que existen las acciones esenciales. No, nos dice, implementen las acciones esenciales. De tal manera que por eso, bueno, nos encontramos aquí. ¿Qué son las acciones esenciales de seguridad del paciente? Barreras de seguridad. Si a ustedes les preguntaran qué son las acciones esenciales, pues es esto, son barreras de seguridad que van a reducir la probabilidad de presentar eventos adversos. Eventos adversos en un servicio tan crítico como es el área de traumachoque, de urgencias. Garantizar una atención libre de errores va a mitigar, por supuesto, las consecuencias de nuestros actos inseguros o de esas prácticas inseguras de las que ya nosotros hemos venido platicando. Van a mejorar la comunicación entre todos nosotros, los profesionales de la salud, sobre todo en el área de urgencias, y pues van a simplificar nuestros procedimientos. Es importante que cuando nosotros empecemos a trabajar con procedimientos, pues los hagamos demasiado, son muy complejos, de repente el personal no nos quiere leer 2 hojas, no va a leer 15, no va a leer 10. Un procedimiento tiene que acotar exactamente cuáles son las acciones que vamos a trabajar, quiénes son y en dado caso, si tenemos que registrar algo, en dónde lo vamos a hacer. Y pues las acciones esenciales nos van a ir diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que trabajar para evitarles algún tipo de eventos adversos. Estos son las acciones esenciales, barreras de seguridad. Estas son las 8 acciones esenciales y vamos a empezar a revisar cada una de ellas. Cuando empecemos a revisarlas, nosotros les voy a explicar qué es específicamente la acción en materia de seguridad del paciente que tenemos que trabajar para evitar cometer un evento adverso o un evento centinela. Y qué mejor que pues nosotros estemos trabajando con cuasifallas o que estemos reportando cuasifallas y no eventos adversos o centinelas. Y vamos a empezar a hablar de lo que es la identificación correcta del paciente. Para ustedes es muy importante estos elementos medibles y son muy importantes porque recuerden el estado en el que nosotros vamos a recibir a los pacientes y los vamos a recibir de esta manera, de tal manera que tenemos que identificarlos con al menos el nombre completo y la fecha de nacimiento, desde el primer momento que solicita la atención médica o desde el primer momento en que nosotros lo vamos a recibir en un área de traumachoque. Si el paciente llega por su pie, admisión, entonces desde el primer momento que tiene contacto con nosotros, vamos a identificarlo con una pulsera y si se va a quedar hospitalizado con una ficha de identificación. Pero si mi paciente llega inconsciente, ¿cómo lo voy a identificar? Y además no tiene ninguna identificación, viene en estado de inconsciencia. Es importante que ustedes reconozcan y que sus procedimientos estén perfectamente establecidos para que todos ustedes sepan perfectamente cómo tendrían que identificarlo. Al menos debe de contener su pulsera, el nombre completo y la fecha de nacimiento. El Consejo de Salubridad General en los estándares del modelo nos dice
que además de estos dos indicadores, la organización puede decidir cuáles otros agregar, pero lo que no podemos poner en esa ficha de identificación es el número de cama, el servicio, el nombre del médico y mucho menos el diagnóstico. Es importante que esto ustedes lo conozcan y que lo vayan estandarizando para que al menos estos dos indicadores estén tanto en la pulsera como en la ficha de identificación. Si llega por admisión, bueno, ya sabemos en qué momento, pero si su paciente está inconsciente o llega a la zona de trauma choque, entonces inmediatamente es lo primero que tendríamos que hacer. Y si no tenemos la identificación del paciente, entonces vamos a identificarlo como un paciente desconocido. Pero no podemos decir, cuando nos pidan el informe del paciente, ¿cuál es el nombre de su paciente? No sé, no lo conozco. Llegó sin familiar, no tenía ninguna identificación. Esas acciones como prácticas inseguras ya no deben de existir en nuestro vocabulario. Tenemos que saber perfectamente cómo identificar a nuestro paciente que va a llegar al área de trauma choque. Estas variantes de pacientes son muy importantes en ustedes que van a atender al paciente en ese estado de gravedad. Ya habíamos comentado, si llega inconsciente, ¿cómo es que los vamos a identificar? Entonces, si él no tiene ninguna identificación, lo tendríamos que clasificar o identificarlo como un paciente desconocido. Y si tenemos un evento masivo o un accidente masivo en el que nos lleguen al mismo tiempo varios pacientes, que tendríamos que tener un protocolo implementado para estos eventos, entonces tendríamos que identificarlo de esta manera, como un paciente desconocido número 1, paciente desconocido número 2, pero además estos criterios o estas variantes tendría que tener la fecha y hora de ingreso. Es muy importante que nosotros identifiquemos a qué hora llegó y qué fecha tiene. Y además, si el paciente fue traído, ¿por quién? ¿Por una ambulancia? ¿Por una persona? ¿Por una patrulla? ¿Quién fue? ¿Por qué medio llegó este paciente a nuestra sala? ¿Qué señas particulares tienen? Es muy importante que ustedes identifiquen que si tiene alguna seña particular, nosotros la pongamos en nuestra ficha de identificación. Su edad aparente, por supuesto que tendríamos que poner cuál es la edad aparente y qué género tiene el paciente. Esta es como una manera de ejemplificar cómo lo tendrían que identificar. Y también así a los pacientes desconocidos, que a final de cuentas, pues también como un paciente inconsciente. ¿De dónde nosotros podíamos tener los datos de identificación del paciente? Tendríamos que identificarlo con la familia si es que llegara con algún familiar, directamente con el paciente, pero si el paciente se encuentra inconsciente, entonces cambiamos el plan y tendríamos que identificarlo como un paciente inconsciente o desconocido y también en el expediente. Esas son las 3 maneras en que nosotros podíamos identificar a un paciente. Y los cadáveres, porque, bueno, desafortunadamente el área de urgencias es un servicio en el que seguramente vamos a estar identificando a los cadáveres y también tendríamos que trabajar con el nombre completo de ese cadáver. Volvemos a lo mismo, si es un paciente que es desconocido, pues lo dejamos así como un paciente desconocido con los criterios que ya les señalamos, pero además, si nosotros tenemos todos los datos de identificación, tendríamos que colocar la fecha de nacimiento, el número de expediente, la edad, el género, la fecha, hora de defunción, el servicio y el diagnóstico de defunción. Es muy importante que estos datos sean al menos los mínimos indispensables para poder identificar a nuestros pacientes. Entonces, la identificación correcta es muy importante. ¿Qué sucede cuando nosotros no identificamos correctamente al paciente? Pues nos va a dar lugar para que cuando nosotros empecemos a invadirlo o empecemos a generar ciertos procedimientos críticos, invasivos o de alto riesgo, podamos equivocarnos del paciente. Recuerden que las acciones esenciales están emitidas o están elaboradas justamente porque al hacer el análisis de todos los eventos adversos que se generaban en las unidades médicas, pues se dieron cuenta que la identificación incorrecta del paciente daba pie a las equivocaciones y por supuesto a los eventos adversos o a los centinelas, las cirugías en el lugar equivocado, las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y así sucesivamente las caídas, de tal manera que por eso tenemos acciones esenciales, porque son los eventos adversos que con mayor frecuencia se van a presentar.
¿Qué debemos de identificar también? ¿Y a qué nos referimos cuando identificamos correctamente al paciente? Bueno, tendríamos que identificar todas las soluciones intravenosas que se le van a colocar al paciente y todos los dispositivos médicos que se le van a colocar también. Recuerden que tienen que estar identificados. Las soluciones, ustedes saben perfectamente que va a tener el nombre del paciente, pero tiene que tener también la fecha de nacimiento. Y tenemos que identificar esas soluciones que van a tener un medicamento de alto riesgo o que tienen al menos un electrolito concentrado. Es importante que la unidad establezca un procedimiento para identificar este tipo de soluciones. Ustedes no van a manejar un medicamento, ustedes van a trabajar una infinidad, van a administrar muchos medicamentos en un solo paciente cuando llega en un estado tan crítico. Es importante que las identifiquen. Hemos encontrado soluciones así como ustedes lo están viendo en su pantalla. Práctica insegura, comportamiento de riesgo, que en realidad no sabemos qué le estaban administrando al paciente, no sabemos qué significan esas abreviaturas. Y es el ejemplo en el que no tenemos que trabajar y vean el contrario, la imagen que se encuentra a su izquierda, pues son los datos que al menos debería de contener su membrete de identificación de las soluciones y de todos los dispositivos médicos como catéteres centrales, sondas de pleurostomía, sondas vesicales, la intubación orotraqueal, la sonda nasogástrica. Todos los dispositivos que se le coloquen al paciente tendrían que estar identificados. El consejo nos marca con el nombre completo, la fecha de nacimiento y lo que ustedes designen. Pero bueno, habría que ver que también en ese momento podrían identificarlo específicamente con el calibre del catéter, la fecha de instalación y el nombre de la persona que coloca ese dispositivo médico. Sabemos que es muy complejo, que están en un área de urgencia, que todo es muy rápido y que a veces no nos podemos detener, pero van a encontrar el momento en que ustedes lo van a tener que identificar y lo tendremos que trabajar así. Acuérdense que estos son barreras de seguridad o son elementos medibles. ¿Por qué elementos medibles? Porque después, en su momento, el personal de calidad puede medir qué tanto apego estamos teniendo nosotros a la identificación correcta del paciente. Todos los estudios de imagen y de diagnóstico de patología, los medios de contraste, se los comento solamente porque ustedes tienen que saber qué es lo que se tiene que identificar. Pero en este momento, para fines de presentación, nos estamos enfocando específicamente a la cantidad de medicamentos que ustedes van a administrar y a todos los dispositivos que también se van a colocar. Entonces, tendrían que identificarlos también. Todos los documentos que se generan durante el proceso de atención, todos los documentos que se generan, sea de control interno, sea lo que ustedes tengan, que tenga el nombre del paciente, tienen que tener la fecha de nacimiento también y todo lo que ustedes más quieran, pero tiene que tener estos dos elementos. Es muy importante resguardar esos documentos. De repente nos encontramos con que en las salas de urgencias pues todos los documentos que se generan mientras el paciente está hospitalizado o mientras recibe la atención de urgencia y que después se estabiliza y ya se va a la sala de hospitalización de urgencias, si el paciente egresa de la sala y se va de urgencias a su domicilio, los documentos se pierden. Es importante que los resguarden y que tengan un protocolo establecido para que los manden al archivo y que se genere un expediente o que se genere de acuerdo a la política que ustedes tengan, pero no de ninguna manera hay que desechar los documentos que se generan durante el proceso de atención, por favor. Es importante que todos ustedes lo conozcan. Acuérdense que seguridad del paciente somos todos y no podemos decir en este momento, bueno, eso no me toca a mí, eso le toca a la supervisora, bueno, es que a mí la supervisora no me ha dicho que lo haga, o es que la jefa del servicio, es que la coordinadora pues es quien archiva todas las hojas y después pues las manda al archivo, pero en realidad no sabemos qué hacen con ellas. No, todos somos seguridad del paciente y tendríamos que resguardar todos esos documentos. Tendríamos que identificar también al paciente antes de cualquier procedimiento. Recuerden, no porque sea un paciente inconsciente, no porque sea un paciente politraumatizado y que no podamos hablar con él, no quiere decir que entonces no lo identifiquemos antes. Ya sabemos que es nuestro paciente desconocido, ya sabemos que sí tiene un nombre, pero tenemos que estar
seguro, sobre todo cuando tenemos un arribo masivo de pacientes, ¿cómo es que ustedes van a identificarlos? ¿Cómo es que ustedes van a hacer un procedimiento? Porque a lo mejor no tenemos establecido un número de cama o a lo mejor no tenemos un lugar específico para el paciente y acuérdense que urgencias es un servicio muy movible, muy dinámico en el que los pacientes están en este momento en esta cama, pero que al siguiente momento lo van a mandar a la otra, van a hacer transferencias internas en todo momento. De tal manera que sí, podemos cometer el error de colocarle o de hacer un procedimiento equivocado al paciente o al paciente equivocado, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera de siempre identificarlos y antes de realizar el procedimiento es cerciorarme que realmente el paciente que tengo enfrente es al mismo paciente al que le voy a hacer el procedimiento. Entonces, no importa que esté inconsciente, ustedes tienen que identificarlo antes de cualquier procedimiento, cualquier tratamiento. Ustedes transfunden mucho, van a colocar sus catéteres centrales, van a hacer a la mejor ahí, van a colocar un catéter Majorcar, lo que sea que ustedes trabajen, identifiquen a su paciente, por favor. Todos estos son barreras de seguridad que van a impedir que le causen un daño al paciente derivado de su atención. Esto es con respecto a la acción esencial número 1. Con respecto a la acción esencial número 2, vamos a ver primero que tiene mucho que ver con las indicaciones médicas, verbales y o de urgencia. Y por supuesto, ustedes van a recibir indicaciones de urgencia y las indicaciones van a ser verbales. Siempre que tienen un evento de paro cardiorrespiratorio, parte del equipo hay un responsable de escribir todas esas indicaciones que el médico les va a proporcionar. Es importante que cuando ustedes reciben una indicación en el servicio de urgencias, cumplan con el proceso de escuchar, repetir, confirmar y transcribir. No importa que el paciente, y no se los voy a repetir en toda la sesión, no importa que el paciente esté inconsciente, estamos hablando del paciente que llega al área de choque, pero cuando tenemos a un paciente en hospitalización porque ya está más estable, tenemos que darle cumplimiento al proceso de escuchar, repetir, confirmar, transcribir para que cercioremos que realmente es la persona correcta, es el paciente correcto al que yo le voy a administrar el medicamento que me indicaron. Pero además el emisor o el médico que me está dando la indicación me va a confirmar que sí es lo que me pidió. Recuerden que muchos eventos adversos tienen que ver con la medicación, sobre todo si yo no soy experta en el área de urgencias, pero hoy me mandó la supervisora porque no tenían personal que cubrir, yo estoy más propensa a cometer un evento adverso. Entonces, tengo que, si yo cumplo con este proceso, seguramente que el médico me va a decir, no, no te dije 10 miligramos, te dije 10 microgramos. Es un ejemplo, ¿no? No te pedí que colocaras una sonda vesical, te pedí que colocaras una sonda o que me des todo el equipo porque necesito colocar una sonda de pleurostomía o vamos a colocar una sonda nasogástrica. Todas esas indicaciones son verbales y se tienen que registrar en una bitácora de indicaciones. Hemos notado muchas veces que cuando hay un evento crítico, la persona que está encargada de escribir todas las indicaciones toma cualquier documento, cualquier hoja que se encontró y entonces empieza a escribir o coloca una tela adhesiva y ahí va escribiendo todo lo que el médico le está indicando para que después él pueda realizar su nota médica o que pueda hacer sus indicaciones. Eso no es lo correcto. Tendríamos que tener un formato perfectamente establecido para hacer todas esas anotaciones. Y evitar que nosotros cometamos un error en estas indicaciones verbales y o de urgencia. Cuando nuestro paciente ya está en una sala en donde ya está más estabilizado, bueno, seguramente que el proceso va a cambiar porque las indicaciones ahora todas tienen que ser escritas. Sin embargo, las indicaciones tienen que estar actualizadas, tienen que tener el nombre y la firma autógrafa del médico y la fecha, porque muchas veces ustedes empiezan a trabajar con las indicaciones, pero estas no están actualizadas o están ilegibles, no se están apegando a ninguna normatividad que nos marca la norma oficial mexicana del expediente clínico, la norma 004. Entonces, al menos las indicaciones tendrían que estar legibles, no tendrían que estar alteradas, tachadas, confusas. Eso es al menos lo que deberían de tener las indicaciones médicas. Y yo les comento, en dado caso que esto no suceda y que si a ustedes les está pasando que las indicaciones médicas no cumplen con esta normatividad,
pregúntenle a su jefe, pregúntenle a su supervisora cuál es el protocolo que tienen establecido para este tipo de indicaciones, porque saben, ustedes van a alcanzar al paciente con un daño si tratan de adivinar qué dice esa indicación médica, si tratan de adivinar qué escribió el médico o si tratan de adivinar incluso qué médico lo escribió. Vamos a alcanzar con un daño a nuestro paciente. Entonces, esa barrera de seguridad de exigir que las indicaciones médicas estén legibles, que no estén alteradas, que no estén confusas, que no tengan abreviaturas y que por supuesto estén actualizadas y que estén firmadas por el médico que las está dando. Pero hablamos de las indicaciones de urgencia que tienen que estar registradas en esa bitácora. Esto con respecto a la bitácora de las indicaciones verbales, también se los traemos como de una manera para ejemplificarles cómo tendríamos que registrar todas esas indicaciones verbales y o de urgencia. Aquí dice telefónica porque muchos nos han dicho es que nosotros no recibimos indicaciones telefónicas. Sí reciben indicaciones telefónicas en el ámbito público y también en el privado. Entonces, tendríamos que registrar la fecha y hora en que se recibe la indicación, el nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, la orden que se proporcionó, que se dio la orden, quién la emite, quién recibe la indicación y el visto bueno. Tenemos que recabar las firmas. Muchas situaciones se han dado con respecto a la negativa después del personal médico que dice, yo no te di esa indicación. Entonces hay que recabar esas firmas, por favor, por seguridad, por bien de ustedes, por bien del paciente y por bien de todos. Estas pequeñas omisiones nos pueden llevar a una situación médico-legal. Entonces, hay que describirlo. Acuérdense que solamente lo que está documentado es lo que vale. Entonces, hay que anotar perfectamente, esta es una bitácora y ustedes pudieran tomarla para que puedan hacer su registro. Importantísimo que lo registren, por favor. También tenemos otro elemento medible, que es el reporte de resultados y o valores críticos. Cuando ustedes toman una gasometría en el servicio de urgencias, traumachoque, o que van a hacer una toma de placa portátil, o que llevan al paciente a cualquier otro estudio de urgencia, una tomografía para trasladarlo al quirófano, para llevarlo a... Todos esos estudios van a tener un resultado valor crítico. Es importante también que se registre en una bitácora. Ese es un procedimiento, es un protocolo que deben de tener porque es una barrera de seguridad que nos pide el Consejo de Salubridad General. Si bien es cierto, me pueden decir, bueno, oye Lorena, pero pues si ya sabemos que el paciente está grave, todos sus resultados van a salir críticos. Sí, es un elemento medible y se tiene que registrar. ¿Por qué nos piden una bitácora? Porque la bitácora tiene un número de folio. Recuerden que solamente lo que tenemos documentado y tenemos controlado es lo que podemos medir o lo que podemos auditar. De otra manera, el papelito suelto, la hoja suelta, la tela adhesiva no nos sirve como una evidencia ante una situación médico-legal. Entonces, es importante que sí, esa gasometría que fueron a procesar, si ustedes mismas la procesaron, inmediatamente van y lo notifican al médico. Entonces, hay que ver la manera en que esos datos críticos se registren, qué es lo que hay que anotar, pues la fecha y hora en que se detecta el valor crítico, la fecha, nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, cuál es el valor crítico, quién da ese valor crítico, quién lo recibe y la firma de quién está recibiendo ese valor crítico. Es importante que ustedes también se den a la tarea y pregunten en sus unidades, oigan, ¿y nosotros cómo cumplimos con ese elemento medible para la seguridad del paciente? ¿En dónde lo estamos registrando, no? Desafortunadamente, fíjense que hemos encontrado a veces los resultados de las gasometrías olvidadas, ¿no? Los resultados de la tomografía, pues bueno, sí lo tomaron, pasaron al paciente a la sala de hospitalización, pero el resultado tarda en llegar. Y recuerden que el objetivo de esta acción esencial, pues es proporcionarle un diagnóstico y un tratamiento oportuno a nuestro paciente. Entonces hay que considerarlo. Quiero comentarles que en la bitácora, me voy a regresar un poquito, en la bitácora de indicaciones verbales y o de urgencia, no solamente estamos hablando de medicamentos, recuerden, en esa bitácora se tiene que registrar todas las indicaciones que el médico nos da de manera verbal, desde la colocación de una o desde la permeabilización de una vía intravenosa
hasta los medicamentos, los dispositivos médicos, todo eso hay que registrarlo, por favor. ¿Qué es lo que también tenemos que hacer? En el servicio de urgencias nos va a llegar el paciente y siempre lo vamos a trasladar, en cuanto lo estabilizamos en el área de choque, lo vamos a trasladar ¿a dónde? A la sala de terapia intensiva, a la sala de quirófano, a la sala de hemodinamia, a la sala de hemodiálisis. ¿A dónde vamos a trasladar a ese paciente? A patología. Pero a final de cuentas estamos nosotros transfiriendo pacientes de manera interna o muchas veces transferimos al paciente cuando no es derechohabiente hablando o que necesita otro tipo de atención y que nosotros no lo tenemos en nuestra unidad, pues vamos a referir a nuestro paciente a otra unidad hospitalaria. Es importantísimo que ustedes, cuando transfieren al paciente de manera interna o de manera externa, se cumpla con este protocolo también o con esta barrera de seguridad que es la técnica SAER. La técnica SAER no tiene más que ver, nada que ver con que ustedes hagan una entrega correcta de los pacientes y que también tengan un formato establecido para entregarlo con respecto a la situación actual que él tiene, cuáles fueron los antecedentes por los que el paciente está ahí, cuál ha sido la evolución mientras ustedes lo tuvieron en el servicio de urgencias y cuál es el tratamiento o cuáles son las recomendaciones a seguir. El personal médico va a registrar toda esta técnica en su nota médica y lo va a dejar perfectamente establecido para que el médico que llega lea la nota y diga, bueno, esto es lo que yo debo de continuar con mi paciente. Pero cuando nosotros entregamos a un paciente, específicamente el personal de enfermería, y lo hace de manera verbal y no hay un registro, pues fácilmente tenemos tantos pacientes en urgencias que se nos va a olvidar que el paciente que estaba programado para una tomografía, pues se me olvidó que lo tenía que bajar a las 6 o que lo tenía que trasladar y ya no me lo quisieron recibir. Estoy difiriendo un estudio, estoy refiriendo una toma de muestra, una tomografía, un cambio de dieta, un inicio de dieta, un inicio de tratamiento, la suspensión de un tratamiento, que es todo lo que yo tengo que entregar cuando voy a hacer una entrega de turno o voy a hacer la entrega de mi paciente, lo tengo que comunicar al personal que me está recibiendo. Cuando esto no sucede, cuando se me olvida el tratamiento que le tenía que continuar al paciente, son eventos adversos y tendríamos que reportarlos. No normalicen el hecho de, ay, se me olvidó bajar al paciente, o es que no tenemos camillero, no lo vamos a bajar, pues es que no llegó nadie a rayos X y el personal que llegó se fue de pase de salida y entonces ya no le tomó el estudio al paciente, o ay, es que se me olvidó que tenía que iniciar con tal medicamento y no lo pedí, o la jefa no lo pidió y entonces no lo administramos. Esto no puede ser, esas son prácticas inseguras, son comportamientos de riesgo y todo eso que ustedes omiten. Recuerden que el diferimiento de un tratamiento o la omisión de un tratamiento, la suspensión de un estudio, son eventos adversos. Entonces, ustedes tienen que estar conscientes que si no se cumple con la indicación que se dio y que si yo le entregué al paciente a la jefa del siguiente turno y la jefa no bajó al paciente a la tomografía, no lo llevó, no le administró algún medicamento, no lo solicitó, tienen que solicitar que se haga el evento del reporte, el reporte del evento adverso. Entonces, no lo normalicen, urgencias, cualquiera, o sea, pónganse, de verdad, yo siempre les digo, el paciente no nada más es un paciente, el paciente es papá, es mamá, es abuelo, es primo, es hermano, es hijo. Y entonces, ¿en qué situación nos gustaría estar nosotros, no? También. Entonces, considérenlo siempre, por favor, y no suspendan ningún tratamiento, para eso tenemos esta técnica. Entonces, ya les dije en qué momento lo vamos a hacer y bueno, nosotros aquí, bueno, lo omití, pero bueno, igual a través de la maestra Lilian o de la licenciada Sánchez, podríamos hacerles llegar también un formato de cómo ustedes pueden darle cumplimiento a esta técnica y cómo ustedes tendrían que entregar a sus pacientes, ¿no? Con esta técnica de la situación, los antecedentes, la evolución y las recomendaciones. ¿Cómo vamos a implementar la acción esencial número 3 en este servicio? Bueno, también. Primero, en su área de dispendio de medicamentos. En urgencias siempre van a tener ustedes un área acondicionada para
tener los medicamentos disponibles y poder administrarlos a los pacientes. Bueno, en esta área en la que ustedes tienen ese dispendio de medicamentos, tienen que tenerlos señalizados como medicamentos de alto riesgo, al menos los electrolitos concentrados, las insulinas, los anticoagulantes, y si ustedes tienen algún citotóxico, tendrán que señalizarlo como medicamento de alto riesgo. Estoy hablando exclusivamente del servicio de urgencias, por lo que hace la presentación de este tema. Pero las acciones esenciales tienen una implicación que va mucho más allá solamente del servicio de urgencias. Farmacia es quien tiene que empezar a trabajar con esta señalización y tiene que entregarle los medicamentos ya señalizados para evitar el riesgo de administrarlos y que le podamos causar la muerte a nuestro paciente si no tenemos la dilución o la dosis correcta. De tal forma que el dispendio de medicamentos de su área de urgencias tiene que tenerlos señalizados y tenemos que manejarlos. ¿Quiénes? Las personas que tenemos las competencias para manejar este tipo de medicamentos. Ya hablamos del nuevo, ya hablamos de la persona que les mandaron, porque no teníamos otro personal en ese momento, pero desconoce el área de urgencias y desconoce, por supuesto, el manejo de los adultos, porque ella siempre estaba en pediatría. Es muy importante que nosotros tengamos la visión de que tenemos que apoyar a ese personal para que evitemos que le cause un daño innecesario al paciente, porque al final de cuentas no nada más ella va a salir afectada, sino todos los demás profesionales de la salud. Hay que señalizar al menos estos medicamentos. ¿Qué tenemos que señalizar también? Los medicamentos LASA. Los medicamentos LASA son todos aquellos medicamentos que ustedes van a tener en este dispendio de urgencias, que tienen un aspecto parecido y que seguramente a ustedes les ha pasado que los han confundido, primero por apariencia y después porque al pronunciarlos se escuchan igual. Por eso es que cuando yo voy a administrar un medicamento o el médico me da una orden verbal, yo tengo que repetir la orden y él me tiene que confirmar, porque puede ser que él me haya dado la indicación de administrar un medicamento LASA y yo lo confundí, pensé que me decía otro medicamento. Entonces, hay que encontrar la estrategia. Seguramente que todos ustedes en el área de urgencias tienen señalizados perfectamente los medicamentos y semaforizados también por fecha de caducidad. En el carro de reanimación cardiopulmonar deben de estar señalizados también los medicamentos. ¿Qué nos dice el consejo? Que los medicamentos deben de estar resguardados y que tienen que estar fuera del alcance de cualquier persona y que además tenemos que tener solo los medicamentos que vamos a utilizar y no tenemos que tener en exceso. Ya habíamos hablado de las soluciones que también cuando tienen un electrolito, que tienen un medicamento de alto riesgo, tiene que ser perfectamente señalizado. Quiero comentarles que esto es al menos lo que debería de estar señalizado, pero todo el medicamento que ustedes utilizan en urgencias, el midazolam, el becuronio, el propofol, el fentanil, todos los medicamentos que ustedes utilizan pueden estar señalizados como medicamentos de alto riesgo. Les quiero comentar para que después ustedes revisen. El Diario Oficial de la Federación tiene un anexo en el que trabaja o que les va a dar toda una relación de medicamentos de alto riesgo. Entonces, considérenlo para que ustedes señalicen todos estos medicamentos, por favor. Ustedes tienen multidosis. Ustedes van a aplicar un sinfín de medicamentos y es importante que los tengan muy señalizados, por favor. Si hablan del servicio de urgencias, pediatría, por ejemplo, se me ocurre, pues ustedes van a manejar microdosis. Hay que poner mucha atención ¿no? ¿Qué tenemos que hacer también con respecto a esta acción esencial? Pues tenemos que hacer una doble verificación. Estamos en un servicio de urgencia, seguramente que en este momento no lo voy a registrar, pero cuando yo cumplo con mi proceso de escuchar, repetir, confirmar, seguramente que estoy segura que el medicamento que estoy administrando es al paciente correcto, es la dosis correcta, la vía correcta y que además es la dilución que tiene que ser. ¿Cuántos eventos adversos hemos encontrado derivados de la medicación que tenemos en urgencia? Miren, el Consejo de Salubridad General nos dice que al menos deberíamos de reportar la muerte imprevista de un paciente.
¿Cuántas veces ha sucedido muertes imprevistas de los pacientes derivados del proceso de atención y que pensamos que era porque el paciente estaba grave o porque el paciente estaba muy inestable? El que esté grave, el que esté inestable, no quiere decir que hubiera tenido que fallecer, pero muchas veces el paciente fallece derivado de eventos adversos o eventos centinela, más bien, que se cometen en el servicio de urgencias, porque ya les dije, es mucho personal o poco personal. No nos alcanza para conformar un equipo cuando tenemos una reanimación cardiopulmonar o cuando tenemos un paciente chocado. El personal médico tampoco es suficiente, no tenemos los suficientes insumos y aparte tenemos demasiado estrés porque llegaron pacientes de manera masiva. Sabemos que todas esas circunstancias ya son factores que van a predisponer para que se cometa un evento adverso. Sin embargo, debemos de reforzar todas esas barreras para impedir que alcancemos a nuestro paciente. Por favor, ya les dije, no lo omitan, hay que hacer la doble verificación. Tenemos que reportar todos los eventos que son atribuibles a la medicación. Recuerden que cuando el paciente reacciona ante la administración de un medicamento porque desconocía que era alérgico, a pesar de que nosotros hayamos preguntado si tenía alergias, y si es un paciente que está desconocido, o que si es un paciente que no sabe, o que si es un paciente que está inconsciente, pues ¿cómo lo podríamos saber? Cuando reacciona de manera intrínseca por factores propios del paciente, pues bueno, tendríamos que darle parte al comité de farmacovigilancia para que ellos hagan el seguimiento y lo tengan que reportar. Pero si es un evento atribuible a nuestras prácticas inseguras, entonces hay que reportarlo como un evento adverso. Entonces, es importantísimo que ustedes siempre corroboren, hagan la doble verificación y que corroboren que realmente nuestro paciente no tiene ninguna presencia de alergias. Y el consejo, fíjense, nos marca que al menos deberíamos de revisar cinco correctos, pero aquí nos marca 6, porque el sexto correcto es importante el registro en la hoja de enfermería que se hicieron los 5 correctos previos, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando nos marca 6. Ahora ya dicen que hay 10, ahí dicen que hay 8, ahí dicen que, bueno, el consejo nos dice 6 o 5 más el sexto, que es el registro de que de verdad corroboré que mi paciente era el paciente correcto, medicamento correcto, dosis, vía, dilución correcta, ¿sí? La acción esencial número 4. La acción esencial número 4, para que ustedes la conozcan, es que tiene que ver con estas 4 políticas o con estas 4 barreras de seguridad. La lista de verificación prequirúrgica, el marcado quirúrgico, la verificación de la seguridad en la cirugía y el tiempo fuera en todos aquellos procedimientos críticos, invasivos o de alto riesgo. Sin embargo, para fines de presentación solamente lo vamos a comentar de manera muy rápida y vamos a hablar un poquito del marcado quirúrgico. Por supuesto que debe de haber una política en materia de el marcado quirúrgico de los pacientes. Cuando nosotros no marcamos al paciente, lo dice perfectamente claro, cuando es una situación de urgencia. Todos los pacientes que a ustedes llegan con traumachoque, que tienen que pasar de manera inmediata a otra área para que sean atendidos, terapia intensiva, quirófano, para que le hagan algún procedimiento quirúrgico, ese paciente, ustedes tendrán que documentar que no se van a detener a hacerle un marcado quirúrgico. Pero sí hay pacientes que pueden pasar al área de hospitalización, que los van a estabilizar, pero que tiene que pasar al quirófano. Se tiene que cumplir con el marcado quirúrgico y ustedes tienen que corroborar y tienen que verificar que cuando hacen la interconsulta al cirujano, el cirujano vaya y haga el marcado quirúrgico. Que lo haga con un marcado tipo Diana y que ponga sus ilicianes fuera del círculo mayor. Tienen que tener perfectamente establecido cómo lo van a hacer. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué tinta? Para que permanezca después de la asepsia y la antisepsia, sobre todo en aquellos pacientes que llegan con daños en los órganos bilaterales, como las extremidades, en la columna vertebral, tienen que ser marcados, a menos que sea una urgencia y que pase directo el paciente al quirófano. Pero esa política tiene que estar muy bien establecida y ustedes tendrían que pedir, por favor, al cirujano que marque a su paciente. Y tenemos algunas otras variantes donde lo vamos a hacer enfrente de un familiar cuando el paciente está inconsciente
Y si tenemos un familiar, por supuesto, y si no, hay que hacer el marcado de manera documentada, cuando el paciente sea menor de edad o que el paciente tenga alguna discapacidad. Y ya habíamos comentado también, cuando las lesiones son evidentes en una fractura, pues no nos vamos a detener a hacer un marcado o a exigir que tenga un marcado quirúrgico. Entonces es importante que ustedes conozcan que estas políticas están encaminadas que cuando es un paciente que va directo al quirófano lo vamos a omitir, pero sí se tiene que trabajar documentadamente y o que el paciente se queda estabilizado en urgencias, pero tiene que pasar al quirófano, entonces sí hay que ver que el paciente sea marcado quirúrgicamente. Entonces, esto es importante que ustedes empiecen a preguntarlo y empiecen a preguntar por este procedimiento que tengan en sus unidades. Conéctalo, por favor. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando mi paciente está hospitalizado, pero va a pasar al quirófano, tengamos que trabajar con este formato de verificación prequirúrgica. Este formato que nos va a dar las pautas de que mi paciente en urgencias, que va a pasar al quirófano, lo prepare de manera correcta para que no evitemos que en el transfer el paciente o su cirugía sea suspendida. Entonces, ¿cómo lo tenemos que preparar? Pues tenemos que vigilar que mi paciente primero vaya preparado como el cirujano lo pidió, de acuerdo al procedimiento que le van a realizar. Tiene que ir sin alhajas, sin maquillaje, sin esmalte, tiene que llevar un buen acceso venoso, los drenajes que se le pusieron o si tiene algún dispositivo, tiene que ir bien identificado, tiene que ir bien fijo también, no tiene que llevar ningún tipo de prótesis. Y además tenemos que verificar qué tipo de medicamento, si lo tomó o si se le administró, con cuánto tiempo, si lo tenía que suspender, si no lo tenía que suspender, si tiene que hacer algún tiempo de espera antes de pasarlo al quirófano. Pero todo esto lo tiene que llenar la enfermera responsable del paciente antes de llevarlo al quirófano. Si tiene algún tipo de alergia y si tiene sus valoraciones. Recuerden que a menos que el paciente pase directo de la sala de choque al quirófano, que a lo mejor podrían decir, vamos a omitir todas estas valoraciones, pero si el paciente ya está hospitalizado y ya pasaron horas de estabilizado, tenemos que cumplir con esta barrera de seguridad para impedir que se suspenda la cirugía, por favor, o que digan, bueno, no, entonces súbanlo a piso y entonces después lo bajamos porque no cumple con la preparación que se solicitó en el formato de esta barrera de seguridad. Incluso si ustedes pueden observar el documento, observan que tiene también una anatomía del cuerpo humano para que también ahí, en caso de que se realiza el marcado, pues sea documentado. Lo que les comentaba, el marcado quirúrgico lo pueden hacer de manera documentada y aquí ustedes lo pueden marcar perfectamente sin que tenga que ir directamente a la piel. Barrera de seguridad. Esta la vamos a aplicar cuando su paciente se encuentre estabilizado en el servicio de urgencias y que va a pasar al quirófano. El tiempo fuera en todos esos procedimientos críticos, invasivos o de alto riesgo. Por supuesto, cuando llega un paciente en área de choque, lo van a invadir. Ya habíamos hablado de todos los dispositivos que se le van a colocar a sus pacientes y todos los procedimientos que se les tienen que hacer. Bueno, esos procedimientos tienen que tener una barrera de seguridad documentada. Esta es la barrera documentada que ustedes deben de tener. ¿Y qué es lo que tienen que confirmar al menos? Que sea el paciente correcto, que sea el procedimiento correcto, que tienen todos los insumos necesarios para realizarlo. No podemos tener esa práctica insegura o ese comportamiento de riesgo de decir, bueno, no tengo una sonda vesical del número 14 que me pidió el doctor, pero tengo una 20 o pero tengo una 18. Ustedes saben el riesgo que conlleva que coloquen una sonda que no sea del calibre que necesita el paciente, el trauma que le pueden provocar. Y entonces es cuando hablamos de eventos adversos y que muchas veces no los vamos a reportar y los vamos a ocultar.
porque, bueno, pues como que cuál era el problema si le ponía una sonda 16 o si le ponía una sonda 18 cuando en realidad me pidieron una 14 o me pidieron una 12. Entonces necesitamos saber que realmente tenemos todos los insumos necesarios para llevar a cabo ese procedimiento, que tenemos el equipo también necesario para que no suspendamos a la mitad del procedimiento porque no nos dimos cuenta que no teníamos el equipo necesario. Fíjense que alguna vez con la maestra Lilian hicimos una visita en algún hospital y pudimos observar cómo no tenían el mango de laringo para poder intubar a un paciente. O sea, el paciente cayó en un paro cardiorrespiratorio, le avisaron al médico, el médico corrió al paciente, llevaron el equipo, el carro rojo, y al empezar el médico empezó a solicitar todo lo que quería para intubarlo, no tenían la hoja, no tenían el mango. Entonces, ¿saben lo que eso significa para el paciente grave? Significa que le estamos quitando segundos o minutos de su vida. Hay que tener todo lo necesario. Por eso nos sirve este formato de tiempo fuera. Si tenemos lo necesario, sí lo tenemos. Y se supone que nuestra área de choque tiene que estar perfectamente equipada para que no nos pase que suspendamos un equipo o que no tengamos un material, que no tengamos un insumo. Estamos hablando de un área de choque en donde los segundos y donde los minutos son vitales para nuestro paciente. Entonces, también tenemos que tener corroborado que todo tiene fecha de esterilización vigente. También hemos encontrado que en muchas unidades de choque o en las áreas de urgencias, pues están caducados ya los insumos. Hay que evitarle infecciones, ¿no? A los pacientes. Y tiene que ver esto, porque de repente decimos, bueno, sí, ya caducó, pero pues no tenemos, y entonces lo puedo seguir teniendo aquí. Hay que buscar la manera. ¿Se acuerdan que hablábamos de las prácticas inseguras y que muchas veces la misma institución nos da la pauta para que pues nosotros trabajemos con esas barreras inseguras o con esas prácticas inseguras, perdón, y que tomemos esos atajos porque decimos, pues como no tenemos, entonces lo seguimos conservando. Pero ¿qué le puede generar a mi paciente que yo no tenga un instrumental esterilizado, que no tenga un insumo esterilizado y que así se lo coloque? O que ya se rompió el sello de garantía. De todo eso nosotros tenemos que estar perfectamente conscientes, por favor. Todos los procedimientos que se realicen a su paciente tiene que estar documentado esta barrera de seguridad que se llama tiempo fuera en procedimientos de alto riesgo, críticos o invasivos fuera del quirófano. Y miren que en urgencias ustedes tienen un sinfín de procedimientos de este tipo. Es importante que cumplan también con esta barrera de seguridad. La acción esencial número 5 tiene que ver con la reducción del riesgo asociada a la atención de la salud. Por supuesto, higiene de manos. No obvien la higiene de manos. Están en un servicio de choque, yo lo sé perfectamente, pero tenemos ya ahora el uso de gel alcohol. Utilicen el gel alcohol, dense el tiempo, por favor. Los guantes no sustituyen la higiene de lavado de manos. Hemos visto cómo tristemente con un par de guantes, porque además todo el equipo se calza guantes, con eso colocan el catéter, con eso administran los medicamentos, toman las ámpulas, le toman los signos vitales al paciente, lo monitorizan, le colocan todos los dispositivos. Hay que hacer higiene de manos, es muy importante de su cuidado, de la primera atención que ustedes le dan al paciente, si lo hacen, de hecho es parte de un comportamiento de riesgo que tiene el personal de salud. El simple hecho de no lavarme las manos es un comportamiento de riesgo que le va a generar un daño innecesario a mi paciente. Solamente para que ustedes lo conozcan, en esta acción esencial, el hospital o la organización tiene que cumplir con este programa integral de higiene de manos, tiene que tenerlo y además los tiene que capacitar a ustedes, les tiene que dar los insumos necesarios para que se hagan esta técnica correctamente, tienen que tener jabón líquido, tienen que tener el gel alcohol, sus toallas desechables. Y en dado caso que ustedes tengan prácticas inseguras como el que no tengan jabón y que tengan que utilizar un jabón de pasta o que tengan que secarse con un campo, utilicen barreras las mejores que puedan para disminuir estos riesgos, por favor. Es importantísimo el lavado de manos en todos los momentos.
Y hemos encontrado desafortunadamente también pues áreas de choque en las que no tienen justamente un área específica para realizar la higiene de manos, pero vamos a utilizar el gel alcohol si así fuera el caso, por favor. Entonces, acción esencial número 5, higiene de manos. La acción esencial número 6 tiene que ver con el riesgo de daño, la disminución del riesgo de daño al paciente por causa de caída. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? En el servicio de urgencias es vital. Recuerden que el tipo de pacientes que ustedes tienen están indefensos, están en un total estado de indefensión, porque además están inconscientes. Ellos no saben de absolutamente nada, por lo tanto tienen un alto riesgo de caerse. ¿Y cómo lo van a saber ustedes? Bueno, aplicando o realizando una escala de valoración. Esa escala la tienen que documentar. No la pueden decir, ay, bueno, yo creo que tiene una escala o tiene un riesgo de caerse alto. No, tienen que tener una escala de valoración que les dé perfectamente un riesgo y que ustedes lo puedan documentar y que pueda ser, bueno, mi paciente tiene un alto riesgo, tiene un riesgo medio o tiene un riesgo bajo de caerse. Pero yo les aseguro que la mayoría de los pacientes que llegan a trauma choque tienen un alto riesgo de caerse. Para empezar, por la camilla, están en una camilla, todavía no están colocados en una cama. Esos barandales, ¿cómo están los barandales? Si realmente yo me cercioré cuando ustedes llegaron, cuando ustedes están asignados al servicio de urgencias, tendrían que llegar a revisar primero a sus pacientes y después tendrían que verificar con qué es con lo que cuentan. Es importantísimo que ustedes al menos revisen que tienen completo su carro de paro cardiorrespiratorio, que tienen los medicamentos, que tienen los insumos, que sus gases medicinales están funcionando, que sí funciona el oxígeno, que sí funciona la presión del aire. Si ustedes tienen que intubar a ese paciente, que es lo más seguro, pero bueno, de repente lo mezclo porque estamos hablando de urgencias área choque, pero de urgencias también en el que el paciente ya está estabilizado. Entonces, todos ustedes cuando lleguen a urgencias tienen que corroborar, por supuesto, el estado en el que se encuentra su servicio. Y hablo de su servicio porque ustedes son parte de él. Entonces, si ustedes llegan y ven que en el área de choque está faltando o que no valoraron, porque también hemos encontrado que las hojas de laringo no prenden, de verdad, o sea, las hojas no prenden. Y nosotros pensamos, bueno, es una. Todas las hojas de laringo que tienen no prenden ninguna y entonces empezamos a buscar una serie de justificaciones que no tienen razón de ser, están en un área de urgencias y todo lo que ustedes necesiten tiene que estar al alcance. Entonces, valoren a su paciente. Esas camillas, si no funcionan, si los barandales están en mal estado, si la silla de ruedas, si la silla de traslado, si la camilla de traslado no está funcionando, ustedes tienen la responsabilidad de reportarlo a su jefe para que su jefe a su vez lo reporte a mantenimiento y tengan una estrategia de qué es lo que van a hacer ante la solicitud de mantenimiento preventivo y o correctivo. Pero esa es responsabilidad no nada más del jefe, es responsabilidad de ustedes que van a estar al frente de un área de choque o que van a estar frente a todos los pacientes que les asignan en una sala de hospitalización de urgencias. Porque además ya ahora la sala de urgencias se ha convertido en una extensión de medicina interna, sobre todo en los hospitales públicos. Es importantísimo que ustedes lo hagan. Pero para disminuir el riesgo de caída a mi paciente, yo tengo que asegurarme que realmente todo el equipo con el que estoy trabajando funciona y funciona bien. Y si no funciona, lo tengo que retirar, porque seguramente que mi paciente se va a caer. En las unidades hospitalarias de atención pública, el índice de caídas es muy elevado. Es uno de los eventos centinela a veces y los eventos adversos de los que ocupan los primeros lugares. Ustedes tienen que valorar al paciente desde el primer momento que solicita la atención, si llega por admisión, pero desde el primer momento que está con ustedes, o si está, cuando hacen el triage, ustedes tienen que valorar al paciente, pero si llega al área de choque, pues entonces ustedes tendrían perfectamente que valorarlo. Y ya lo valoraron con una escala de riesgo alto y lo van a poner en rojo. Hay que tomar medidas extremas para evitar que ese paciente no se nos caiga. ¿Cuándo tenemos que revalorar al paciente? Cuando ustedes hacen esa transferencia interna de choque a la sala de hospitalización. Tienen que volver a valorar a su paciente. O cuando hacen
esa transferencia interna del área de choque al quirófano, del área de choque a la terapia intensiva, del área de choque a la sala de hemodinamia, o a la tomografía o a la resonancia magnética, tienen que hacer otra valoración siempre, se llama revaloración, y la van a hacer ¿cuándo? En las transferencias internas o externas, cuando el paciente es trasladado a otra unidad, ya lo habíamos comentado. Cuando el paciente tiene un cambio en el estado fisiológico y cuando hay un fin de un tratamiento o un cambio en el tratamiento, y por supuesto en cada cambio de turno yo debo de valorar a mi paciente para riesgo de caída. En estos dos momentos voy a utilizar mi escala para valorarlo desde el primer momento que solicita la atención y la revaloración. Acuérdense, en cada transferencia que hagan, interna o externa, en el cambio del estado fisiológico de mi paciente, en cada cambio de turno y cuando hay un cambio de tratamiento, porque los tratamientos de los pacientes van a hacer que su estado fisiológico cambie de un momento a otro. Hay que volver a revalorar al paciente. Hemos tenido eventos centinela por caídas y se han presentado sobre todo en las salas de urgencias, por lo complejo que es el servicio. Entonces hay que vigilar esta valoración. ¿Cuál valoración? Downton, Crichton, la que ustedes trabajen, pero tienen que tener una escala de valoración. Y además la debe de conocer todo el personal, no nada más el personal de enfermería, el personal médico, trabajo social, camilleros, todos deben de conocer su escala de valoración. Tienen ustedes que saber cuáles son las acciones de seguridad que toma la unidad y ustedes todos toman acciones para disminuir el riesgo de caída. Eso debe de estar documentado, porque si nosotros tuviéramos un caso médico legal, el paciente les puede decir, a mí usted nunca me dijo qué tenía que hacer para evitar una caída. Y esto ustedes lo pueden solventar muy fácilmente con estas acciones. Es un formato en el que ustedes le dicen al paciente cuáles son las acciones con las que ellos tienen que participar con nosotros para evitar un riesgo de caída que les firme, por supuesto, el paciente o el familiar. Y, por supuesto, la enfermera que está realizando esta valoración. En ese mismo formato se encuentra la escala de valoración y ustedes ahí van a poner cuál es el puntaje para riesgo de caída. Si hubiera un caso médico legal, pues ustedes tienen el soporte de decir, sí, yo efectivamente le informé a mi paciente cómo debía de colaborar, pero bueno, no siguió las indicaciones. Es diferente de decir que el paciente diga, a mí usted nunca me dijo cómo tenía que participar y que nosotros nos tengamos que quedar callados porque no tenemos ninguna evidencia. Entonces, si esto lo vamos a hacer con los pacientes ya estabilizados, pues con mayor razón lo vamos a hacer con un paciente que está inconsciente en el área de trauma choque. Con respecto a la acción esencial número 7, ¿qué es importante que ustedes conozcan? Por la complejidad del servicio, por la complejidad de los pacientes, normalmente o todo el tiempo ustedes van a estar expuestos a cometer algún tipo de evento adverso. Recuerden, yo digo ustedes porque somos los que estamos directamente con el paciente, el personal médico, el personal de camillería, las trabajadoras sociales, el personal de enfermería. Sin embargo, recuerden nuevamente, para que nosotros nos veamos envueltos en un evento adverso, tendríamos que tener fallas en el sistema, o teníamos que tener condiciones latentes en el sistema, porque resulta que pues el que los gases medicinales no funcionen, pues no son mi responsabilidad. Algo debió de haber pasado a nivel organización para que esto no esté funcionando. Y cuando mi paciente se agravó o llegó mi paciente de trauma choque, los gases medicinales no funcionaban. Pero además, cuando íbamos a hacer un traslado al paciente, pues el tanque de oxígeno portátil, pues tampoco tenía oxígeno porque el mantenimiento no había personal que lo llenara o porque alguien no lo reportó. Entonces, cuando trasladé a mi paciente a medio camino, me quedé sin oxígeno. Eso es un evento adverso. Entonces, todos tenemos que ser responsables de esto y todos tenemos esa complejidad de poder estar inmersos en. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la cultura del reporte de los eventos adversos. Tenemos que saber que cualquier procedimiento que dañe a mi paciente, entonces tenemos que reportarlo.
Todo lo demás que ustedes ven es lo que tienen que saber, que debe de haber un equipo para hacer un análisis causa-raíz de los eventos centinela, que se tienen que sesionar en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente y que a ustedes les tienen que dar el resultado de lo que sesionó para que todos aprendamos de este evento adverso y que no se vuelva a repetir. Eso es responsabilidad del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Pero ¿qué sucede? Muchas veces pues guardan la información y no se la dan a conocer a ustedes. Si a ustedes no les informan cuál fue la causa raíz de ese evento adverso o de ese evento centinela, pues entonces lo vamos a repetir fácilmente porque no estamos aprendiendo de él. Por supuesto, tendrían ustedes que saber, que conocer que las unidades deben de trabajar con un programa de atención a segundas víctimas. ¿Quiénes son las segundas víctimas? Pues los que estamos involucrados en un evento adverso, sea de manera directa o de manera indirecta. ¿Qué debemos de reportar? Al menos deberíamos de reportar la muerte imprevista de un paciente. Imprevista porque no teníamos pensado, a pesar de su gravedad, que el paciente pudiera fallecer. Y que puede ser por un evento adverso que nosotros cometimos con él, pero que lo ocultamos. Y que a menos que sea tan evidente, no lo podríamos ocultar. Pero muchas veces puede ser por eso. Por eso el consejo dice, repórtame la muerte de un paciente que se haya dado de manera imprevista. La pérdida permanente de una función, también de una extremidad o de un órgano que no tiene nada que ver con la enfermedad del paciente, que se haya hecho un procedimiento en el lugar equivocado al paciente, que se le haya hecho un procedimiento a un paciente equivocado, que hayamos tenido una muerte materna, la transmisión de una enfermedad o de una infección derivada de una transfusión sanguínea que mucho se da en el servicio de trauma choque, por algún hemocomponente, ya posteriormente si fue por el trasplante de órganos, si por un suicidio, una violación, que sabemos que esto también sucede. Y desafortunadamente estos eventos centinela, normalmente la organización los oculta. De tal manera que cuando esto nos vuelva a suceder, si nosotros estamos en un turno nocturno en el servicio de urgencias con tanto trabajo que nos retiramos un poquito del paciente y esto sucede, un suicidio, por ejemplo, no sabríamos qué hacer porque la organización oculta que esto sucede. Lo importante es que nos analicen y que nos den a conocer el protocolo a seguir, que nos digan cuáles serían las estrategias de mejora para que nosotros podamos aplicarlas si esto volviera a suceder. Pero no nada más esos son eventos adversos, tenemos un sinfín de eventos adversos o de eventos centinela que ustedes después los van a poder consultar en este anexo técnico que lanza o que nos emite la Organización Mundial de la Salud, donde viene un sinfín de incidentes o de eventos adversos que son generados, como ustedes pueden ver, desde lo clínico o desde la documentación hasta la gestión de la organización, porque también la gestión o la organización va a tener incidentes, hablamos de condiciones latentes que van a dañar a los pacientes, pero si ustedes pueden ver también van a encontrar, esto es todo, este recuadro, los recuadros amarillos son todo un desplegado de eventos adversos. Es el oxígeno, como ya lo habíamos comentado, la nutrición, fíjense. El consejo marca como un procedimiento crítico la dotación incorrecta de una dieta, el comportamiento, cualquier accidente que tengan los pacientes. Pero eso ustedes lo van a poder encontrar en este anexo técnico para que sepan qué es un evento adverso, qué es un evento centinela y qué es una cuasifalla. Entonces, recuerden siempre que como concepto, el evento centinela es todo daño que le generamos a nuestro paciente derivado de nuestro proceso de atención, que no tiene nada que ver con su enfermedad, pero que fue de manera, por supuesto, no intencionada y que el daño va a ser transitorio. Un evento centinela es el mismo concepto, pero sí le va a dejar un daño irreversible al paciente, un daño permanente y o la muerte. Pero también fue de manera no intencionada, que no tiene nada que ver con su proceso de salud y enfermedad y que fue provocado durante mi atención. Y la cuasifalla, pues todos aquellos eventos que detectamos a tiempo, que me di cuenta que iba a administrar un medicamento incorrecto, que era el paciente incorrecto, que era el procedimiento incorrecto, y me di cuenta a tiempo y no lo hice. Esas son cuasifallas. ¿Qué es lo importante? Pues que ustedes empiecen a reportar puras cuasifallas y que no reporten eventos adversos y que no reporten eventos centinela.
Esta es la cultura justa, no punitiva de lo que yo les había hablado. Y podríamos identificarnos qué tipo de comportamiento tenemos nosotros en el área de choque. El comportamiento del error humano en el que, pues bueno, yo conozco perfectamente la normatividad, estoy perfectamente preparado, tengo las competencias, estoy especializado en atención del paciente con politraumatizado, pero el día de hoy algo me sucedió y me equivoqué. Esto es inherente a la condición humana, es la conducta del error, fue algo que me sucedió hoy, no sucede normalmente, y lo que tendría que hacer los jefes es, por supuesto, consolarme. Consolar a la persona que comete o que está inmersa en el evento adverso. Pero también tenemos otro comportamiento arriesgado. ¿Y qué comportamiento o cómo nos identificamos nosotros? En donde vamos a infringir las normas, tenemos un desapego a todas estas barreras de seguridad que les acabo de decir, al fin que no pasa nada, pero lo estoy haciendo como de manera inconsciente. O sea, no me acordé que me dijeron que tengo que hacer un tiempo fuera antes de la hemotransfusión de mi paciente que está aquí en el área de choque. Y que decimos, bueno, pues lo omití. Sin embargo, sabemos que eso va a tener una consecuencia, es un comportamiento arriesgado. Voy a tener alguna consecuencia, pero eso así se llama. Yo tengo un comportamiento arriesgado. ¿Qué tendrían que hacer mis autoridades? Pues capacitarme, mandarme a que me forme, a lo mejor de darme alguna medida administrativa verbal, ¿no? A lo mejor llamarme un poquito la atención y decirme, hay que poner más atención, hay que lavarnos las manos, hay que identificar correctamente a mi paciente, hay que cumplir con el proceso de escuchar, repetir, confirmar para evitar daños innecesarios por medicación a mi paciente, etcétera, lo que ya hemos venido platicando. Pero tenemos otro tipo de comportamiento en urgencias, y es la conducta temeraria. ¿Saben? La conducta temeraria es aquel paciente que no le importa nada. Perdón, aquel personal profesional de la salud que no le importa nada. No le importa si se lavó las manos, no le importa si observó todas las barreras de seguridad, no corroboró que era el paciente correcto, y entonces deliberadamente voy a transgredir todas esas barreras de seguridad. Bueno, entonces aquí ya tendrían que haber alguna medida disciplinaria por parte de la institución. Y eso, pues mejor que nada, ustedes saben cómo es que va a trabajarse en la unidad. Sin embargo, quiero comentarles que estas son los 3 tipos de conducta en la seguridad del paciente, y a lo mejor podríamos identificarnos con alguna de estas, ¿no? Y que podemos corregirla muchas veces con solamente implementar las acciones esenciales de seguridad del paciente. Y la acción esencial número 8, ya para concluir con ustedes, pues es justamente eso, el que ustedes conozcan que su personal, sus jefes o la organización les van, en su momento dado, seguramente que les van a aplicar un cuestionario que tiene que ver con que ustedes conozcan qué está trabajando la organización en materia de seguridad del paciente. Y cuando ustedes responden, el director o todos los tomadores de decisiones van a ver los resultados y van a decir, bueno, efectivamente mi personal considera que yo no estoy haciendo nada en materia de seguridad del paciente, considera que no les permito reportar eventos adversos de manera confiada, sabiendo que yo no lo voy a dañar, que yo no lo voy a afectar, ¿no? Porque es un fallo en el sistema y no en ellos que cometieron el evento adverso. Les da todo un panorama de lo que ustedes piensan o de lo que ustedes sienten. Así que cuando les den a responder ese cuestionario, por favor, coméntelos, se los comento porque esta es la acción número 8, pero ustedes, por supuesto, en el área de trauma choque no van a poder llenar un cuestionario de este tipo. Sin embargo, se los comentamos porque esta es la acción esencial número 8. Y pues bueno, hasta aquí yo concluyo con mi participación.